Buenas tardes, soy José Luis López Romero y estoy cursando octavo y noveno en, en la bachillerato virtual.org. En esta tarea me piden hacer un mapa conceptual sobre la Edad Media. Entonces he dividido la Edad Media en 7 ítems y cada ítem abarca un siglo. ¿Sí? Siglo 5, siglo 6, el 7, el 9, el 10, el 14 y el 15. Va desde los años 1400-1500, que es el siglo V, hasta el 1400 a 1500, que es el siglo XV. Eh, un espacio de tiempo más o menos de 1000 años. Bueno, entonces en el siglo V todo empieza con la caída del Imperio Romano. Eh, de allí se hace la separación por herencia, se hereda el reino y se divide en el Imperio de Occidente y en el Imperio de Oriente o bizantino. Se hereda por familia, del rey en la actualidad a sus hijos. Se empieza una de las guerras para conquistar el Imperio Romano y se triunfa sobre el Imperio Romano, pero antes los romanos tienen también una parte de ganancia en la guerra que es contra los hunos, que era una guerrilla de antigua Asia. En el siglo VI se da oficialmente el inicio de la Edad Media. La peste negra está azotando Asia. En el musulmán y el islam se presenta el imperio bizantino y se empieza a evangelizar por toda Europa y por todo el mundo, no, por toda Europa a través de su profeta Mahoma, que vivió en esos tiempos, en el siglo VI más o menos. Bueno, entonces está el Concilio de Toledo, donde el catolicismo llega por corrientes germánicas al Imperio Bizantino. El budismo Zen está presente en Europa a través de Vietnam y a través de China. En el siglo VIII se sigue la creciente expansión del musulmán. Los árabes conquistan el norte de África. Está la división del imperio de Carlomagno, que el Carlomagno es el imperio carolingio, donde se divide en- no, se divide bueno, se crea el imperio carolingio, que es el de Carlomagno. Eh, Aquí está, se funda Francia y Alemania, también a través de esto. Está el colapso de la civilización maya, aquí en las Américas, en América. Se crean los estados pontificios, que son estados o países donde se gobierna básicamente con una política eh, basada en el Papa y en el clero. Listo, sería el estado pontificio. Tratar el tema de iconoclasia. La iconoclasia creo que fue una corriente de clasicismo, no sé si sea, pero es de la parte cultural, ya del arte y la estructura. Eso más que todo era sí, de la construcción, arquitectura, ¿sí? De la iconoclasia. En el siglo IX está la política del cristianismo, que es pues cristianismo que estaba creciendo rápidamente en Europa. Llegan los vikingos y de Gran Bretaña, Irlanda y llegan a Francia. De no, perdón, de los vikingos es en las islas cercanas a Gran Bretaña, Irlanda y Francia, que son, bueno, se me va
el nombre de los países, pero es en los países cercanos a Gran Bretaña, Irlanda y Francia. Creo que es Noruega, los países de Noruega y demás. ¿Listo? Aquí está la fundación de las bases del álgebra y se consolida el inicio de la numeración arábiga. La numeración arábiga pues son los números del 1 al 10 como todos los conocemos, y antes de esto de aquí para atrás eran los números romanos. El 1, el 2, el 3, el uno y la V, que en realidad es la I, una I, dos Is, tres Is, la I, la V y la X y demás. Bueno, aquí también está, se funda la Universidad Karawayin, que es la más antigua de Europa. Entramos al siglo X, en el siglo X es el siglo de hierro, donde se le da ese nombre, ¿sí? Me imagino por la fundición y demás eh, armaduras y demás que se hizo en la Edad Media. Entonces tuvo un vasto significado en ese tiempo. Es el fin de la Edad Oscura, que fue una edad de crecimiento del catolicismo y el cristianismo, más que todo. El uso de la pólvora como arma, esto es importante, y se funda el reino de Inglaterra tras la unificación de los reinos anglosajones. ¿Listo? Se funda Inglaterra, más que todo es esa idea. Batallas entre cristianos y musulmanes en Europa. Nace el imperio germánico románico, que es el imperio que llega después pues, de la disolución de los dos imperios anteriores, que era el bizantino y el imperio carolingio de Carlomagno. Por aquí está Carlomagno. Eh, Carlomagno. Dice entonces el imperio germánico romano. ¿Listo? Y la dinastía de los capetos, que los capetos eran básicamente una, una descendencia que hubo en Francia, para fundar Francia y políticamente para Francia. Listo, aquí está también el siglo XIV, que está la peste negra. La peste negra azota Europa. También está el fin de la dinastía de los capetones en Francia. Las guerras búlgaro-otomanas en, en ¿qué? Los otomanos en Turquía. Los búlgaros, Turquía y no recuerdo bien con qué más. La guerra civil en España, que, que desencadenó pues a que ellos fundaran sus leyes y demás cosas. La invención del arma de fuego en España, en Florencia. Disolución de los caballeros templarios, se cae esa orden que tenían, esa orden de los caballeros pobres que fue creada precisamente para con fines pues sociales, políticos y religiosos. Está el inicio del eh, Renacimiento italiano, es el Renacimiento italiano que abarca cultura, eh, arquitectura y idioma. Y los idiomas también importantes en esta zona de Italia y para lo que es Europa como tal. En el siglo XV está la Inquisición. La Inquisición fue pues una forma mal vista de lo que es el peregrinaje. ¿Sí? Se hizo un peregrinaje pero desde con aires de guerra, con muchas cosas pues no tan bien vistas, pero sí era una época de peregrinaje y demás.
Bueno, aquí también está la conquista europea, que es, son ya digamos asentamientos europeos, se está consolidando ya los países como tal en Europa. Aquí dice la construcción de la ciudad prohibida de Beijing, que es en China. La construcción de la ciudad prohibida. Juana de Arco es quemada en la hoguera. Eso fue un acontecimiento importante, pero no recuerdo exactamente en dónde fue. Pero es importante. Juana de Arco es quemada en la hoguera, en la Santa Inquisición. Eh, la fundación del Imperio Inca en las Américas. En las Américas, más o menos por ese tiempo, también estaba pues documentándose también lo de los incas. El comercio de esclavos en África también fue en el siglo XV. Y la construcción de Machu Picchu aquí en América Latina. Y ahí empieza lo que es el descubrimiento de América. Más o menos de eso se trata lo de las Américas, porque tiene que ver mucho con el descubrimiento de América. Y empieza el Renacimiento ya a finales del siglo XV y empiezan a haber descubrimientos científicos y demás a través del nuevo renacimiento en Europa. Bueno, esta fue mi tarea sobre la Edad Media. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.